Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Silvia Villalobos Bolaños. Actualmente estudio en el Centro Universitario de Palmares. Estoy cursando la carrera Registro y Estadísticas en Salud. En esta presentación hablaremos sobre la conservación de los expedientes de salud, el ciclo vital, la ley y la normativa, entre otras características importantes de la conservación de los expedientes de salud. Primero que todo, la conservación de los expedientes de salud garantiza la vigencia de los documentos en el tiempo con respecto a la accesibilidad. El usuario posee un archivo clínico. Este incluye el expediente de salud para la consulta y en un lugar seguro. A oportunidad, el usuario cuenta con el expediente en un periodo razonable después de solicitarlo, y a disponibilidad le permite disponer de los expedientes que requiera. La importancia de las políticas de conservación. El diseño de políticas de conservación implica un costo, pues se deben asociar a dos variables independientes: antigüedad e inactividad. Las características propias del establecimiento de salud, el tipo de pacientes que atiende, el énfasis en alguno de ellos o en los usos ya mencionados. Una vez establecida la política de conservación, se debe de comunicar a las instancias, a los funcionarios que laboran en la organización y a los individuos con quien mantengan relación. Determinar una política de conservación es una tarea de alta prioridad en cualquier organización de salud, ya que define los siguientes aspectos: cuáles expedientes se conservarán, durante cuánto tiempo, cuál será la forma de conservación y bajo qué método se conservarán. El propósito de las conservaciones de los expedientes de salud tienen diversos propósitos relacionados con la necesidad de brindar una atención de calidad al paciente, entre estos la atención directa al paciente, el uso de trámites médico-legales, la investigación y docencia, planificación y evaluación, y además la seguridad del paciente. El ciclo vital de un registro. Este ciclo señala, como todo material documental, los registros evidencian la atención a los pacientes, también demuestran las diversas etapas por las que pasan desde su creación, de acuerdo con las necesidades específicas, hasta su descarte, lo permita la normativa vigente. Las etapas del ciclo vital son: primeramente se crea el registro, es cuando el sistema de información captura los datos del paciente. Por consiguiente, se encuentra el periodo activo, que es cuando el registro está en constante movimiento por actividades mismas generadas a partir de las necesidades del paciente. El periodo inactivo, que es el registro cuando el registro ya ha cumplido su periodo de actividad. Y por último, se descarta el registro, cuando los documentos inactivos se pueden descartar siempre y cuando se garantice la conservación por otros medios. Los métodos de conservación de los expedientes de salud que se seleccionan para conservar un expediente de salud dependerán de la frecuencia con que consulte la información pasiva. Además, los métodos de conservación son variados y se sujetan a las necesidades de cada establecimiento. Existen varios en su forma original. Este se divide en total y destrucción selectiva. Es decir, su forma física, papel, cuenta con algunas condiciones de tipo estructural y normativo. Total, los expedientes se conservan en su forma original por tiempo indefinido, es decir, nunca se trasladan a ningún otro medio, aun cuando se trate de documentación pasiva. Algunas ventajas de esto sería que la información está completa y en su estado original, el manejo de la información es más ágil, el tiempo dedicado a la consulta se invierte mejor, y algunas desventajas serían que el papel tiende a deteriorarse con el tiempo, el espacio para la ubicación de los expedientes y además algunos factores asociados a la conservación como seguridad, temperatura, ambiente y luz. Por consiguiente, se encuentra la destrucción selectiva. En este método se elimina toda la información poco relevante de los expedientes de salud para efectos de la atención del paciente. Algunos aspectos funcionales que se deben considerar antes de la destrucción selectiva
con el fin de que brinden un marco seguro y que aclaren los alcances del proceso son la selección de documentos, la responsabilidad legal, los casos especiales, los espacios físicos, los medios, conservación en el mismo establecimiento y conservación fuera del. Además, por consiguiente, se encuentra la destrucción total con o sin resumen. Después de 10 años de inactividad se destruye el expediente y este se divide en dos partes. Con resumen se da la eliminación del expediente, pero se realiza un resumen con la información más importante. Y sin resumen se da la eliminación total del expediente. Algunas ventajas de este es que se conservan los datos del paciente para respaldar futuras atenciones, ahorro de espacio y disminución de costos. Algunas desventajas serían: se destruye la fuente primaria, lo que puede causar problemas médico-legales. Además, se requiere de personal altamente calificado para la preparación de los resúmenes. Y por consiguiente, se encuentra la total o parcial o por otros métodos. Estos recurren a herramientas tecnológicas, se preserva el objetivo de toda conservación de documentos, acceso a datos en el momento que se requiere, así como mantener los registros más activos. Entre este otro método se encuentra el microfilm, que consiste en un método de conservación de expedientes de salud. Es un proceso de reducción de documentos tipo fotografía que se archivan en rol, casetes o microfichas. Otros aspectos a considerar serían el análisis del expediente, el periodo de actividad de los expedientes, la frecuencia de uso de los expedientes que se microfilman. Además, reduce los costos, es seguro, determina la información por microfilmar y se puede recuperar información. Leyes, reglamentos y normativa del expediente de salud. Se pueden observar las siguientes leyes. Capítulo 1. Las disposiciones generales. Capítulo 2 de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Capítulo 3 de la Dirección General del Archivo Clínico. Capítulo 5 de los Archivos Administrativos Públicos. Capítulo 6 de los archivos privados y particulares. Además, la ley de microfilmación cuenta también con directrices y regulaciones técnicas sobre administración de los documentos producidos por medios automáticos, realizados por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. El reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social. En este se presenta en el capítulo 1 la definición del expediente de salud. En el capítulo 2, disposiciones generales. Capítulo 3, todo sobre préstamos, secuestro y traslado de expedientes. Capítulo 5, disposiciones generales. Capítulo 6, conservación de. Reglamentos del EDUS. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, orientación de la solución tecnológica. Capítulo 3, establecimientos de salud. Capítulo 4, derechos y deberes de los pacientes. Capítulo 5, responsable de la atención. Capítulo 6, regulación y normativa técnica del expediente. Capítulo 7, transferencia de datos. Capítulo 8, tecnologías de información. Capítulo 9, archivos clínicos y documentos de salud. Capítulo 10, disposiciones finales. Capítulo 11, disposiciones transitorias. Las normativas son: las aperturas de los expedientes se deben de realizar con documentos oficiales. Lo que afecte al expediente debe ser canalizado por el Comité Local de Salud. Las consultas de los expedientes de salud deben de estar autorizadas por el Comité Local de Bioética. Los expedientes de investigaciones no deben de salir del archivo clínico ni del establecimiento de salud. La depuración debe ser continua y el tiempo de pasividad será determinado por el comité local. Está prohibido fumar dentro de las áreas de salud. Las áreas de salud siempre deben de mantenerse limpias. Todo traslado de documentos debe ser notificado. Los registros secundarios deben de custodiarse con rigurosidad. Los primeros 5 días del mes se entregan informes. Solicitudes por parte de los establecimientos de salud
Se presentan en los meses de enero o julio avaladas por el Comité Local de Expedientes de Salud. Además, solicitudes por parte de programas de atención o autoridad superior se presentan en cualquier momento. Las referencias bibliográficas, en este caso yo utilicé el libro de registros y estadísticas en salud. 1. Muchas gracias.